Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Les saludo con mucho gusto. Nuevamente estamos en vivo, transmitiendo por Instagram y por Facebook en esta sesión que tanto me han pedido y que tanto hemos platicado respecto al infarto agudo al miocardio. Vamos a esperar un momento para que todos ustedes se puedan conectar, para que pues todos los interesados que han confirmado y que les interesa platicar de este tema y escuchar pues datos actuales, datos innovadores, datos importantes respecto al infarto agudo del miocardio, pues puedan tener toda la información para poder platicar al respecto. Me da mucho gusto saludarles este día miércoles 22 de julio, son las 7:15 de la noche y daremos inicio en unos minutos a esta sesión que hemos preparado para todos ustedes. Y como ya es costumbre, los invito a seguirme en mis redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en el canal de YouTube y en Spotify con un podcast que subimos al día siguiente de esta transmisión. Me dará mucho gusto que puedan estar ustedes siguiendo todos estos informes y todos estos datos que subimos todos los días. Sobre todo, que se suscriban al canal de YouTube para que les llegue ahí una notificación cuando podamos subir un video nuevo. Y también, pues, que puedan seguir todas estas redes sociales para que estén al tanto de toda la información, datos e información general de salud que tenemos disponible para todos ustedes. Y bueno, pues para los que se están conectando, yo soy el doctor Manuel Lavariega. Hay mucha gente nueva que me sigue en cada sesión, hay mucha gente nueva que se conecta, que me pregunta posterior a las sesiones. Y pues recuerden que estamos aquí para atender todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus sugerencias, sus comentarios. Y pues incluso cualquier urgencia también estamos disponibles. Un servidor y todo mi equipo médico estamos disponibles para ustedes las 24 horas, los 365 días del año, con toda la infraestructura en salud que tenemos montada. Y bien, pues vamos a empezar entonces. Ya veo que varios se están conectando. Les recuerdo, vamos a platicar hoy del infarto agudo al miocardio, un tema muy interesante para el área médica, pero también un tema muy importante para todos ustedes. Para mí me encanta el infarto, me encanta estudiar infarto. Es pues también complicado ver pacientes infartados, pero pues siempre hay que estar atentos y siempre hay que estar al pendiente de la identificación de los datos que generan signos y síntomas que vamos a revisar durante esta sesión, pero sobre todo que tengan información para prevenir los infartos. Y bueno, pues vamos a cambiar esta modalidad. El día de hoy sí vamos a hacer mitos y realidades, pero los vamos a incluir durante la presentación de la sesión. La ocasión anterior me retroalimentaron respecto a la transmisión que hicimos por Zoom, que no se veía muy bien al momento de presentar. Por eso decidimos regresar a este mismo formato en el cual lo hemos hecho siempre. Y pues siempre estoy abierto para que ustedes me puedan dar sus comentarios y sobre todo para poder mejorar la calidad de la información para ustedes que me hacen el favor de seguirme y de proponerme nuevos temas cada semana. Y bien, pues vamos a platicar entonces, vamos a entrar ya de lleno completo a toda esta información. Y bueno, les quiero decir que el infarto agudo al miocardio o el infarto cardíaco o el ataque cardíaco, como mucha gente lo conoce, pues se produce cuando se bloquea el flujo de sangre hacia el corazón. Es decir, se disminuye este flujo sanguíneo. Y esto por lo general se debe a un acumulamiento o un acúmulo de grasa, de colesterol y de otras sustancias que forman una placa en las arterias que justamente llevan esta sangre al corazón, que se llaman arterias coronarias. Y miren, tengo aquí un modelo que les voy a mostrar. Esto, pueden ver ustedes aquí, es el corazón. Esta es, digamos, la parte de enfrente, la parte anterior del corazón. Y si ustedes ven en esta parte, hay unos vasos rojitos. Aquí, justo. Y aquí hay otro que corre, ¿ya lo ven? Y aquí en el centro hay otro. Esas son las arterias coronarias. Esas son las arterias que se obstruyen cuando dentro de estos vasos se genera una placa de ateroma. Para que ustedes lo entiendan bien y lo entiendan de mejor manera, imaginen que esto es un vaso sanguíneo. Lo vamos a amplificar. Vamos a hacer un zoom. Esto
es un vaso sanguíneo. Estas son las paredes del vaso sanguíneo. Imaginen ustedes que este es el calibre normal del vaso. Cuando se genera como sarro, por decirlo en términos generales, se genera una placa en el interior del vaso sanguíneo que disminuye el calibre del vaso. Y esta placa puede obstruir parcial o totalmente este vaso y quedar un vaso de este tamañito. Y esa disminución de flujo o esa obstrucción parcial o total puede condicionar a la famosa angina de pecho, que es el previo a un infarto, o bien al infarto agudo al miocardio. Y bueno, como les comentaba, la placa, en algún momento, esta placa, este sarro que está en los vasos sanguíneos puede romperse y formar un coágulo. Y esa interrupción del flujo sanguíneo puede dañar o destruir una parte del músculo cardíaco. Por eso es súper importante que generemos medidas de prevención para evitar en lo máximo la posibilidad de un infarto cardíaco. Y regularmente el ataque cardíaco o el infarto cardíaco o el infarto agudo al miocardio, y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis porque hay colegas y pacientes que tengo en otros países, principalmente en Chile, en Colombia e incluso en Estados Unidos, que se conectan a estas sesiones e incluso las ven ya cuando las subimos a las redes sociales y cuando queda también en el canal de YouTube o la escuchan en Spotify. Como ustedes les llamen en su país, es bien importante que tengan identificado este término, el infarto agudo al miocardio, el ataque cardíaco. Puede resultar mortal, pero actualmente es importante también señalar que el tratamiento ha mejorado mucho y realmente los pacientes, cuando son identificados a tiempo, tienen una muy buena posibilidad de sobrevida. Entonces, vamos a revisar justo estos factores de riesgo que son determinantes para disminuir la posibilidad de infartos, y si el infarto se presenta, vamos a platicar de cuáles son los datos clínicos para que ustedes los identifiquen y puedan activar de inmediato el servicio médico de emergencias para que la ambulancia llegue y puedan trasladar al paciente al hospital, o bien que ustedes puedan detectar estos signos y síntomas clínicos y puedan pedirle a alguien que los lleve al hospital. La rapidez de atención va a ser determinante para el resultado de la minimización de complicaciones. Entonces, bueno, vamos a esta parte que es bien importante, los signos y síntomas de un ataque cardíaco. Me gustaría mucho que todos ustedes pudieran apoyarme aquí en el chat. Ya veo que muchos están conectados, hoy tenemos mucha audiencia, gracias por estar acá, gracias por conectarse, gracias por estar viendo. Y me gustaría que ustedes me fueran platicando si es que identifican algún dato clínico de infarto, si ustedes saben cómo se presenta un infarto, qué duele, qué pasa, qué sucede cuando una persona se está infartando. Y no solo lo van a identificar en su familia o en su casa, ténganlo presente. Hemos tenido la experiencia que a veces en restaurantes vemos a alguien que cae al piso y no sabemos ni qué es, y en lo que preguntamos, esperamos e investigamos, el paciente ya no tiene nada que hacerse. ¿Por qué? Porque retrasamos mucho la atención. Por eso es fundamental que ustedes puedan detectar los datos clínicos del infarto. Ya veo aquí que me empiezan a escribir. Gracias, Daniela Santamaría. Dice, conozco que el dolor en el pecho o en el brazo izquierdo. Perfecto, eso es un dato clínico. Y bien, vamos a platicar cada uno de ellos. Miren, hay la característica, lo que dice como el libro, el cuadro clínico más usual, más característico del infarto agudo al miocardio, pues es esta sensación de dolor precordial, dolor en el pecho, dolor en el tórax. Es un dolor de tipo opresivo, es decir, como si algo nos estuviera apretando el tórax, como si alguien se estuviera recargando en nuestro pecho. Yo les invito a que hagan un ejercicio y le digan a alguien que les aprieta un poco el tórax. Esa sensación permanente es lo que sienten los pacientes que se están infartando. Imagínense entonces tener esta sensación de manera permanente y que les lastima, que les duele, que les angustia. Entonces es la sensación de opresión en el tórax, con dolor,
sensación de compresión o dolor en el pecho que incluso puede irradiarse al cuello, a la mandíbula o al brazo izquierdo. Tengan en cuenta eso. Y la característica del dolor también es que este dolor puede pasar hacia la parte de atrás, es decir, puede irradiarse hacia la espalda. Regularmente también los pacientes pueden llegar a generar náusea, puede generarse indigestión, dolor en el estómago o dolor abdominal. Por eso es bien importante que si un paciente tiene factores de riesgo y de manera súbita empieza con molestias en el estómago, genera náusea o ardor o dolor abdominal y se acompaña de algunos síntomas como presión en el tórax, sensación de compresión fuerte en el tórax, dolor de espalda, cuello, mandíbula o brazo izquierdo, de inmediato llamen a su médico o activen el servicio médico de emergencias. Regularmente también los pacientes llegan a tener falta de aire, médicamente lo conocemos como disnea. Los pacientes tienen dificultad para respirar, sienten que no jalan aire, que no respiran bien. También tienen datos de diaforesis o sudoración, es decir, los pacientes están empezando a sudar, tienen sudor en su cara, sudor en su cuerpo, sienten una sensación de sudoración fría, se sienten cansados, tienen mareo y se pueden sentir con una inminente sensación de angustia o incluso de muerte. Entonces, estos son los síntomas clínicos. Se los voy a volver a platicar, se los voy a volver a enumerar. El tema de la sensación de opresión en el tórax, dolor en el cuello, dolor en la mandíbula, molestia en el brazo izquierdo, esta sensación de dolor en el tórax que va hacia la parte posterior de la espalda, falta de aire, sudoración fría, fatiga, mareo, sensación de angustia. Estos son como los datos clínicos característicos del infarto. Sin embargo, hay pacientes que pueden manifestar otro tipo de sintomatología. Pero estos son los datos más generales. Y los síntomas de un ataque cardíaco, como les comento, pueden variar. No todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o presentan la misma gravedad en los mismos. Algunas personas tienen un dolor leve, otras presentan un dolor más intenso, algunas personas incluso ni siquiera presentan síntomas, o para algunas otras el síntoma inicial puede ser literal un infarto fulminante con un paro cardíaco repentino. Los pacientes o las personas que de repente van caminando y caen, como si estuvieran desmayadas. Esos son ataques cardíacos o infartos agudos al miocardio fulminantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos datos que les he comentado. Pero aquí es importante identificar si tienen o identifican a alguien que tenga signos y síntomas, mayor es la probabilidad de que tengan un ataque o un paro cardíaco. Algunos ataques cardíacos se producen de repente, pero en muchas personas hay signos y síntomas que pueden presentarse horas antes o días antes o semanas antes. Entonces, es bien importante que ustedes se den cuenta de todos estos datos. ¿Ok? Bueno, tengo por aquí una falla, me parece, en la sesión de Instagram. Me están escribiendo que no se escucha. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, porque no están escuchando. A ver, ahorita me dicen ustedes si se escucha. A ver, espero que ahí ya me puedan escuchar. Y bueno, si no, de todas maneras, esta sesión de Instagram la vamos a subir por IGTV para que ustedes la puedan escuchar. De todas maneras, voy a conectar un micrófono. Aquí tengo otro micrófono que lo tengo en una de las cajoneras que está aquí en el consultorio. Ahorita voy a conectar el micrófono. Está en uno de los cajones izquierdos. Por favor, si me puede ayudar mi equipo para poder sacar el micrófono. No sé qué pase con esta conexión de Instagram. Les pido una disculpa por esta pequeña pausa, pero la gente de Instagram no está escuchando nada. A ver, déjenme lo conecto de manera rápida. Gracias. A ver, denme un segundo. Espero que ya me puedan escuchar. A ver.
Ok, a ver. Espero que ahí ya me escuchen. A ver, vamos a ver. Bueno, pues estamos listos. Digo, si no, cualquier cosa, vamos a subir esta sesión para IGTV para que la puedan volver a revisar las personas que están conectadas por Instagram. Entonces, bueno, les platicaba, todos estos datos son importantes. Hay pacientes que generan síntomas de ataques cardíacos que pueden presentarse de manera súbita, o hay pacientes que tienen síntomas horas, días o semanas antes. Entonces, es bien importante que ustedes se den cuenta de estos datos clínicos que pues pueden condicionar pues datos clínicos críticos que ustedes deben de identificar. Y aquí lo importante también es la advertencia más temprana, puede ser el dolor o la presión en el tórax. Esto se llama angina de pecho. Entonces, si ustedes de repente tienen dolor en el tórax que se presenta cuando hacen algún tipo de actividad y cuando ya se ponen en reposo o se quedan tranquilos, este dolor desaparece, entonces piensen en una angina de pecho. El médico especialista en valorar, en revisar y en tratar a este tipo de pacientes es el cardiólogo. Sin embargo, hay médicos que también pueden involucrarse en este proceso de revisión: el urgenciólogo, el intensivista, el internista, el médico general. Lo importante es que disminuyamos al máximo los factores de riesgo, y también lo importante, por otra parte, es que identifiquemos los primeros síntomas. Ante cualquier sospecha, atiéndanse, no se esperen. Hemos tenido muchos casos, hemos tenido algunas situaciones en donde lamentablemente los pacientes han referido dolor, han referido molestia, han referido síntomas, lo pasan por alto, piensan que es otra cosa, no reciben atención y tienen un infarto, y eso pues ha generado daños a la salud de manera importante para este tipo de pacientes. Entonces, ténganlo en cuenta, porque hay que identificar. Aquí la clave es disminuir los factores de riesgo e identificar de manera temprana los síntomas de un ataque cardíaco. Y bueno, les platicaba un poquito de la angina de pecho. Esta se da como resultado de un descenso temporal del flujo sanguíneo hacia el corazón. Ojo, esto es temporal, por lo tanto los síntomas se presentan en algún momento. En realidad, cuando se genera ya una alteración o una disminución permanente del flujo sanguíneo, entonces sí hablamos ya de un infarto agudo al miocardio. Entonces, hay que tener en cuenta algunos puntos: cuándo deben de consultar al médico, cuándo deben de consultar a su médico tratante, a un profesional de la salud. Hay que actuar de inmediato ante los signos y síntomas que les acabo de mencionar, o si hay factores de riesgo, hay que actuar de inmediato ante estos síntomas. Y algunas personas pues esperan demasiado y ya no se reconocen estos signos y síntomas importantes, y pues se generan complicaciones. Entonces, algo que es fundamental es punto número uno, activar el servicio médico de emergencias. Ante la sospecha, ante el riesgo o ante la posibilidad de un infarto, hay que activar el servicio médico de emergencias. Aquí en México y en la mayoría de los países utilizamos el número 911. Este número pues es un número que está conectado a los principales cuerpos de auxilio de nuestro país, en este caso la Cruz Roja, aquí en la Ciudad de México también al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Y pues bueno, estas ambulancias llegan de inmediato para pues poder tratar a los pacientes, reconocer los datos clínicos y trasladarlos a un hospital adecuado para que reciban un tratamiento inmediato. Entonces, siempre hay que activar el servicio de emergencias. Si no tienen acceso o no hay una situación en donde la ambulancia por alguna situación se tarde, pues ustedes mismos pueden trasladar al paciente al hospital. No se esperen a que llegue la ambulancia. Si tarda mucho, pues obviamente tomen ustedes el control de este tema y llévenlo directamente a el hospital. Hay que tomar en cuenta algunos puntos que también son importantes. Si ustedes tienen la posibilidad de que los lleven al hospital, háganlo. No manejen ustedes, porque lo que también hemos visto es que muchos pacientes tienen el dolor y bueno, pueden llegar a tener o a sufrir un accidente automovilístico, porque en el camino o en el trayecto pueden infartarse. Entonces, no manejen, pidan un taxi, pidan que los lleve al hospital, llámenle a su vecino, llámenle a su familia y que de inmediato
los lleve a un centro hospitalario a recibir la atención correspondiente. Hay mucho también relacionado al tema de las aspirinas, al tema del ácido acetilsalicílico. Pueden tomar, sí, es cierto que la aspirina ayuda muchísimo, que la aspirina es parte del tratamiento del infarto. Realmente sí el médico les recomienda la aspirina o el uso de ácido acetilsalicílico. La aspirina durante un ataque cardíaco puede reducir el daño al evitar que se formen coágulos en la sangre. Por lo tanto, pues sí es bien importante que si su médico les ha prescrito o les ha indicado el tratamiento con aspirina, pues pueda ser un fármaco que puedan utilizar en caso de tener síntomas. Por lo tanto, aquí es muy importante que ustedes puedan valorar como estas actividades de prevención que les sugiero, que utilicen este tipo de fármacos para poder prevenir un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, aquí hay un punto bien importante. La aspirina puede tener interacciones farmacológicas con algunos otros medicamentos. Entonces, es bien importante asegurarse que incluso el ácido acetilsalicílico está indicado correctamente por un médico. Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Y qué hay que hacer si ven una persona que pudiera tener un infarto cardíaco o si ven son testigos o presencian el infarto de alguna persona? Pues si ven a alguien que está inconsciente y ustedes piensan que está sufriendo un ataque cardíaco, lo primero que tienen que hacer es llamar al 911, activar el servicio médico de emergencias y luego verificar si la persona está respirando y tiene pulso. Si la persona no respira y no le encuentran pulso, entonces hay que iniciar la reanimación cardiopulmonar para mantener el flujo sanguíneo correspondiente, sobre todo acá, a nivel cerebral. Hay que presionar rápido y con fuerza el pecho entre el tórax al centro, el pecho de una persona a un ritmo rápido, más o menos entre unos 100 y 120 compresiones por minuto. Si ustedes han recibido capacitación para reanimación cardiopulmonar, pues ya sabrán cómo aplicar el RCP. Pero si ustedes no tienen capacitación para reanimación cardiopulmonar, lo que yo les sugiero es compriman el pecho, compriman, más o menos 5 centímetros es lo que marca la guía de la American Heart Association, entre 3.5 y 5 centímetros, comprimiendo de manera constante y fuerte, sin miedo. Ustedes lo tienen que hacer y si empiezan hay que seguir hasta que llegue la ambulancia o llegue ayuda médica o llegue alguna persona que tenga capacitación o que los pueda relevar para seguir comprimiendo. Las mismas guías dicen que si no han recibido capacitación en reanimación cardiopulmonar, con las compresiones es suficiente. Las ventilaciones, pues en este caso no son prioritarias, lo prioritario es comprimir el pecho del paciente y esto puede ser la diferencia para salvarle la vida. Y bueno, pues vamos a platicar ahora de algunos puntos que son súper importantes, que son las causas. ¿A quién le dan infartos? ¿A quién le pueden suceder infartos cardíacos? ¿Quién es propenso? ¿Quién es candidato? Y ojo, ustedes chequen esto para que lo revisen en ustedes. Hagan un checklist, hagan una lista para que ustedes puedan decir, tengo esto, esto no lo tengo. Y de esta manera, pues ustedes puedan analizar si es que tienen un factor de riesgo aumentado para presentar infartos agudos al miocardio o incluso anginas de pecho. Es bien importante esto, muy importante, fundamental. ¿Por qué? Porque es el momento que si ustedes tienen factores de riesgo, actúen de inmediato. Busquen atención médica para disminuir la posibilidad de infartos y disminuyan al máximo estos factores de riesgo que, créanme, en su mayoría son modificables, en su mayoría se pueden revertir, se pueden tratar y de esta manera evitarán muchísimos problemas. Entonces, bueno, les platicaba o les comentaba un poquito recapitulando para poder entender bien las causas. El ataque cardíaco ocurre cuando una o más arterias coronarias se bloquean, no hay flujo sanguíneo, ya no pasa sangre a una parte del corazón. Ahí se presenta el infarto. Y puede ser que también con el tiempo, pues una arteria coronaria se pueda estrechar o cause la acumulación, digamos, de sarro, se llama placa de ateroma dentro del vaso sanguíneo,
que esto es principalmente por el aumento del colesterol y de los triglicéridos, y eso se llama aterosclerosis. Esta disminución parcial del flujo se conoce como angina de pecho. Ya lo habíamos platicado hace un momento, pero justamente cuando una de estas plaquitas se rompe, puede disminuir el flujo sanguíneo hacia una parte del corazón, generar una obstrucción parcial o una obstrucción total, y eso genera disminución del flujo sanguíneo. Esta situación la conocemos como angina de pecho o infarto, y ahí es el punto clave y específico para detonar los datos clínicos que ya hemos comentado. Algo bien importante es que el consumo de drogas como la cocaína o incluso el consumo de tabaco puede ocasionar espasmos que potencialmente pueden generar infartos. Entonces, si ustedes tienen un hábito tabáquico, suspéndanlo a la brevedad posible. Si ustedes estilan utilizar drogas como la cocaína, elimínenlo, porque están teniendo mucho factor de riesgo para poder complicarse. Entonces, estos factores de riesgo contribuyen a la acumulación de estos depósitos de grasa, que es la aterosclerosis, que estrecha la luz del vaso sanguíneo y genera un aumento del factor de riesgo. Les comento, estos factores pueden eliminarse, son factores modificables, entonces es muy importante que podamos estar pendientes de ellos, identificarlos y actuar. Entonces, ahora sí, vamos a esta lista. Vean, hay una que no podemos modificar, que es la edad. Los hombres de 45 años o más y las mujeres de 55 años o más tienen una mayor probabilidad de tener un ataque cardíaco que los hombres y las mujeres más jóvenes. Entonces, este no es un factor modificable, pero ojo, si ustedes son mayores de 45 años en hombres o mayores de 55 en mujeres, hay un factor de riesgo per se por la edad de generar un ataque cardíaco. Vienen los modificables, el tabaco. Si ustedes fuman y tienen una exposición por tiempo prolongado al tabaquismo, o incluso si tienen un tema de tabaquismo pasivo, es decir, que las personas que están a su alrededor fuman y ustedes están inhalando el humo del tabaco, esto es un factor de riesgo. Hemos visto que los pacientes que fuman tienen hasta 5 veces mayor probabilidad de infartarse que los que no fuman. Entonces es un intervalo de riesgo aumentado de manera considerable. Tengan en cuenta esto, si fuman, lo mejor que les puedo sugerir es que suspendan este hábito. Otro punto bien importante es la presión arterial. Alta, descontrolada. Si ustedes son hipertensos y no están controlados, el riesgo de infartos aumenta. Si ustedes son hipertensos y están controlados, disminuirá este factor de riesgo. Por eso es fundamental que reciban atención médica para controlarse de manera correcta. Aquí en el consultorio les he dicho a muchos pacientes, seguramente ustedes ya lo han escuchado cuando vienen aquí a consulta, o los pacientes que han venido aquí les han platicado a algunos de ustedes que están conectados. Aquí a mí me gusta hacerles un estudio que se llama MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Vienen, se sientan aquí, yo les tomo la presión y vemos una presión alta. Pero eso es solo una presión, es solo una presión que no nos da mucha información. Sí nos da un dato, por supuesto, al momento de estarla valorando, pero este estudio que hacemos, que se llama MAPA, es un dispositivo que se coloca en el brazo izquierdo y ustedes se llevan un aparatito en una bolsita colgando, como si fuera una cantinflora. Ustedes se llevan este aparatito y este aparato graba, registra la presión arterial en 24 horas. Posterior a estas 24 horas vuelven a venir aquí conmigo, les quitamos el aparatito y les hacemos un análisis de los registros. Y ahí determinamos si ustedes están controlados de su presión arterial o están descontrolados. O incluso hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial si es que ustedes aún no han sido diagnosticados. Ya platicamos hace algunas semanas del tema de hipertensión arterial. Les invito a que vayan a YouTube y busquen el video de hipertensión arterial, lo revisen y vean ahí los factores de riesgo relacionados a la hipertensión o por qué puede detonarse la hipertensión arterial. Vean cómo la hipertensión arterial puede dar como complicación un infarto agudo al miocardio. La presión arterial alta con el tiempo puede dañar las arterias que dan la sangre o que irrigan de sangre al corazón. Cuando la presión arterial alta se produce junto con otras enfermedades como lo es la obesidad, el colesterol alto, la diabetes, que se conoce esto como síndrome metabólico, aumenta aún más el riesgo de sufrir
infartos. Entonces, tengan en cuenta esto que es súper importante. Niveles altos de colesterol o triglicéridos en sangre, pues bueno, ya lo hemos platicado durante esta sesión. Es muy probable que el nivel alto de colesterol malo, si está aumentado, genere alteraciones, genere complicaciones, estreche la luz de las arterias. Un nivel alto de triglicéridos, también, que es un tipo de grasa que está en la sangre, que proviene de la dieta, también aumenta el riesgo de un ataque cardíaco. Pero un nivel alto de colesterol del bueno, de proteínas, del colesterol de alta densidad, de lipoproteínas de alta densidad, reduce el riesgo de tener un ataque cardíaco. Y les voy a platicar un poquito por qué. Hay que solicitar siempre un perfil de lípidos completos. El perfil de lípidos completo corresponde a HDL, que es el colesterol bueno, High Density Lipoproteins. LDL es el colesterol malo, Low Density Lipoproteins. Y VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Esto es que el colesterol malo, LDL y VLDL, tiene mayor factor de riesgo para depositarse en el interior de los vasos sanguíneos y generar una placa de ateroma, como sarro, por decirlo. El colesterol bueno, que es el HDL, es una molécula grandota. Esta molécula grandota pega al colesterol malo en su cuerpo y se los lleva al hígado a destruirse, a metabolizarse. Por eso es bien importante que ustedes tengan un colesterol bueno, HDL, en un rango normal, para poder asegurar que este colesterol se está llevando a este colesterol malo, que es el LDL y VLDL, directamente a destruirse al hígado. Entonces, vean esto, qué importante es en la dieta para poder favorecer a tener un colesterol bueno en un rango normal. La obesidad es otro de los factores. Y vean, todos estos factores son modificables. Ya les he platicado el tabaco, la presión arterial alta, niveles altos de colesterol o triglicéridos en sangre, y ahora vamos a hablar de la obesidad. La obesidad está relacionada con el nivel alto de colesterol en sangre, el nivel alto de triglicéridos, la presión arterial alta y la diabetes. Entonces, vean cómo la obesidad es un detonante crítico para poder generar riesgos. Sin embargo, reducir simplemente un 10% del peso corporal disminuye de manera considerable el riesgo. Otro punto es la diabetes. Y es la diabetes descontrolada. La diabetes controlada disminuye el riesgo, pero el descontrol de las cifras de glucosa en sangre puede no producir suficiente insulina. Esta hormona es secretada por el páncreas o incluso no responder a la insulina de manera adecuada, y esto provoca que los niveles de glucosa en sangre aumenten en el cuerpo, lo que incrementa el riesgo de tener también un infarto agudo al miocardio. Entonces vean cómo vamos aquí viendo complicación de la complicación. Si yo me alimento mal, fumo, no hago ejercicio, tengo sobrepeso u obesidad, tengo un factor genético de diabetes por mi familia, en fin, tengo todos estos factores de riesgo, voy a generar diabetes. Si no cuido mi diabetes, muy probablemente voy a generar un infarto agudo al miocardio. Otro punto que también es muy importante y que bueno, eso no lo podemos modificar, son los antecedentes familiares de ataques cardíacos. Si tus hermanos o tal vez tus papás o tus abuelos directos han tenido ataques cardíacos a una edad temprana, principalmente antes de los 55 años en hombres y antes de los 65 años en mujeres, hay un mayor riesgo de tener infartos cardíacos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si esto ha sucedido en tu familia, te invito a que lo revises porque puede ser una situación que pueda generarte un factor de riesgo aumentado. Entonces, ojo con estos puntos. Y esto de los antecedentes familiares es bien importante. Son familiares directos, porque hay muchas personas que al momento de estarles haciendo el interrogatorio dentro de la historia clínica, aquí en la consulta les preguntamos, ¿hay algún antecedente de una enfermedad importante en la familia? Y a veces me contestan, sí, el papá de mi esposa tiene X. Ahí no aplica porque pues obviamente no son familiares directos.
a lo que me refiero el suegro no es el familiar directo, entonces es meramente de la familia directa, es decir, abuelos, tanto maternos como paternos, papá y mamá y hermanos. Y este que sigue sí es un factor modificable, no hacer actividad física. Eso es un factor súper importante. Un estilo de vida inactivo contribuye a tener un nivel alto de colesterol en la sangre y también a generar obesidad. Las personas que hacen ejercicio con regularidad tienen un menor estado cardiovascular, incluso se reduce la presión arterial. Entonces tengan en cuenta este punto porque el no hacer actividad física es un factor de riesgo. Yo lo que les sugiero es que hagan de 30 a 45 minutos de actividad física todos los días. Muchas veces me dicen, es que yo subo y bajo las escaleras todo el día en mi trabajo, es que yo me voy en transporte público y camino mucho. No, ese no es ejercicio, esas son sus actividades de la vida diaria. El ejercicio se define como aquellas actividades extra que realizamos dentro de nuestro día normal. Entonces, estos son factores que son importantes. Y vamos a continuar con el listado. No son todos. El estrés también, como ya vi por ahí me escribía alguien, el estrés es un factor también que pueda aumentar el riesgo de tener ataques cardíacos. Recuerden que cuando estamos bajo una situación de estrés, producimos ciertas hormonas y estas hormonas pues nos preparan para poder responder de manera más rápida. Imaginen ustedes que vamos caminando en la calle y sale un perro y nos ladra y nos empieza a ladrar y como que nos quiere morder. Entonces ahí reaccionamos de manera inmediata para poder tener una respuesta rápida. Estas hormonas que se producen ante una situación así pueden también ser detonantes con el paso del tiempo si nosotros tenemos mucho estrés para poder tener un mayor riesgo de un ataque cardíaco. No quiero decir que estas hormonas nos van a generar infartos, lo que quiero decir es que se aumenta el riesgo de tener ataques cardíacos si regularmente estamos estresados. Y platicábamos hace un momento de las drogas ilegales y también de las legales. El tabaco es una situación de riesgo, pero también las drogas ilegales como estimulantes, como cocaína o anfetaminas pueden provocar un espasmo en las arterias coronarias y causar un infarto agudo al miocardio. En las mujeres, el antecedente de preeclampsia se ha visto también que es una alteración que aumenta el riesgo de tener enfermedades cardíacas de por vida. Entonces es bien importante esto. Si hay antecedente de preeclampsia, hay un mayor factor de riesgo para presentar situaciones relacionadas a enfermedades cardíacas. Y también hemos visto que las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, pueden aumentar el riesgo de ataques cardíacos. Entonces tengan en cuenta estos factores de riesgo. Espero hayan hecho este listado, los vayan palomeando, cuáles sí tienen modificables, cuáles ya no son modificables. Y si existen muchos factores de riesgo, ténganlos en cuenta para recibir atención médica. Prevengan, no se esperen a complicarse. Si ustedes tienen estos factores de riesgo que son modificables, incidan en ellos para disminuirlos y limitar al máximo el factor de riesgo. ¿Cuáles son las complicaciones también de los infartos? Porque también un paciente infartado puede llegar a generar complicaciones posteriores. Y bueno, pues estas complicaciones principalmente son arritmias, ya que se pueden desarrollar como, vamos a llamarle unos tipo cortocircuitos, que generan los ritmos cardíacos anormales y esto puede ser grave e incluso mortal. La insuficiencia cardíaca es otro de las complicaciones que puede presentarse, ya que pues de alguna manera este infarto puede dañar al tejido cardíaco y la parte restante del músculo cardíaco es incapaz para bombear la suficiente cantidad de sangre al corazón. De esta manera pues puede llegar a presentarse insuficiencia cardíaca temporal o incluso puede convertirse en una enfermedad crónica que causa daño extenso e incluso puede ser permanente para todo el tejido cardíaco. También los pacientes que tuvieron un infarto pueden tener paros cardíacos repentinos. Sin advertencia, el corazón se detiene a causa de una interrupción eléctrica que ocasiona la arritmia y los ataques cardíacos aumentan este riesgo y pueden generar un paro cardíaco repentino. Puede ser mortal incluso si no se trata de inmediato. Entonces tengan en cuenta este tipo de complicaciones porque son complicaciones que están pues presentes siempre en este tipo de pacientes. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer para prevenir? Ya lo platicamos muchas veces. Principalmente las actividades de prevención están asociadas a la modificación de los factores en el estilo de vida, ya que, pues ya lo dijimos, hay que mantener un peso saludable, con una alimentación sana, no fumar, hacer ejercicio con regularidad, controlar el estrés,
controlar aquellos trastornos que puedan provocar un ataque cardíaco como la presión arterial alta, la glucosa alta o el colesterol alto. Se los voy a volver a repetir porque esto es fundamental para que ustedes puedan disminuir todos estos factores de riesgo. Mantener un peso saludable con una alimentación sana, disminuyendo principalmente las grasas saturadas que consumimos, no fumar, no consumir drogas como las anfetaminas o la cocaína, hacer ejercicio con regularidad, controlar el estrés y los trastornos que puedan generar un ataque cardíaco como lo es la presión arterial alta, el colesterol alto y la glucosa alta en sangre. Por supuesto, hay algunos fármacos o algunos medicamentos que pueden disminuir el factor de riesgo para tener infartos cardíacos. Aquí lo que les sugiero es que se acerquen directamente a su médico de confianza o a un servidor si ustedes así lo desean, pues para que juntos podamos hacer un traje a la medida y realmente revisar cuáles son sus factores de riesgo y ver qué podemos utilizar. Entonces, tengan en cuenta estos puntos para poder disminuir al máximo la posibilidad de un infarto cardíaco. Y bueno, pues ¿cómo hacemos el diagnóstico de un infarto cardíaco? Los síntomas clínicos ya lo platicamos, pero es muy importante hacerle al paciente un electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio que registra la actividad eléctrica del corazón y mediante ondas por esta actividad eléctrica nosotros los médicos revisamos justamente estos trazos y mediante estos trazos podemos hacer el diagnóstico del infarto. Son características clínicas asociadas además a las características electrocardiográficas y derivado de la revisión de estos trazos pues ya nosotros podemos definir si es un infarto lateral, si es un infarto anterior, si es un infarto en alguna parte específica del corazón y de esta forma pues dar el tratamiento correspondiente. Entonces el electrocardiograma sigue siendo la prueba de oro para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, pues bueno, en las salas de urgencias o incluso en la atención médica prehospitalaria, en las ambulancias, pues monitoreamos a los pacientes para poder revisar su presión arterial, para poder revisar su saturación de oxígeno, para poder revisar su frecuencia cardíaca o incluso para detectar algún tipo de arritmia. Hay que hacer análisis de sangre para poder revisar cómo está el colesterol, para poder revisar cómo está también los triglicéridos, para poder revisar cómo está la glucosa y también pues algunos exámenes adicionales como radiografías de tórax, ecocardiogramas, algunas pruebas de esfuerzo o hacer estudios específicos de hemodinamia. También hay algunas otras estudios ya más avanzados, una tomografía computarizada cardíaca también la hemos llegado a utilizar y bueno, pues estos son los estudios que nos permiten hacer los diagnósticos correctos. Entonces, pues dicho esto, vamos a pasar a la parte del tratamiento, que pues la parte del tratamiento es bien importante porque pues hay diferentes fármacos que se utilizan. No vamos a ahondar mucho en esto porque realmente el tratamiento debe ser adecuado para cada uno de los pacientes, pero bueno, lo que más regularmente utilizamos son fármacos que rompen los coágulos, que rompen los trombos, estos se llaman trombolíticos. También utilizamos el ácido acetilsalicílico, utilizamos algunos medicamentos que se conocen como antiagregantes plaquetarios, es decir, las plaquetas son las que forman los coágulos y estos medicamentos lo que hacen es que evitan la formación de estos coágulos. También podemos utilizar algunos otros medicamentos anticoagulantes, analgésicos, incluso nitroglicerina o algunos antihipertensivos como betabloqueadores o incluso como medicamentos pues, que se utilizan para controlar la presión arterial. Y también parte del tratamiento que es bien importante, y este también es parte del tratamiento preventivo, el uso de unos medicamentos que conocemos como estatinas que ayudan a disminuir el nivel de colesterol en la sangre. Entonces estos fármacos son también utilizados para disminuir el factor de riesgo. Entonces, pues esto es parte de lo que utilizamos en general. Por supuesto, los pacientes que tienen algún infarto requieren de rehabilitación cardíaca, es decir, requieren un seguimiento posterior al evento y es fundamental poder rehabilitarlos de manera correcta porque de esta manera podemos favorecer a que tengan una recuperación más efectiva y más rápida y disminuir obviamente pues estos factores de riesgo que se presentan. Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí es la presentación que he preparado para todos ustedes. Justo nos da tiempo para poder platicar de todas sus dudas y pasar también a saludarlos a todos ustedes en esta transmisión que hicimos simultánea por Instagram y por Facebook. Voy a pasar a la parte de Instagram primero. Veo aquí que están muchos de ustedes conectados. Marisol, qué gusto saludarte. Mi esposa que también está por acá. Muchas gracias por conectarte siempre. Fertz18, muchos saludos. SD Dani, también saludos. Edwin,
Edwin Basgro. Saludos también. Perfecto. Muchos saludos a todos ustedes que se han conectado. A ver. Vamos a ver. Aquí se han conectado más. Vamos a ver a todos. A ver, solamente antes de los 50 años tengo abuelos que fallecieron de infarto al miocardio. SD Dani nos pregunta, solamente antes de los 50 años tengo abuelos que fallecieron de infarto al miocardio. Pues bueno, SD Dani, platicábamos como de estas características que son como las más frecuentes. No quiere decir que a menor edad no tenga riesgo de infartarse. Si hay factores de riesgo, hay personas más jóvenes que tienen pues posibilidad de sufrir un infarto agudo al miocardio. Aquí lo importante son dos cosas: que identifiques los factores de riesgo e incidas o quites los factores de riesgo modificables, y si un paciente ya está teniendo un infarto porque no hizo estos cambios en el estilo de vida, que se identifiquen los datos clínicos para evitar una complicación. Ok, muy bien. Entonces, Alejandra Lucero, un gusto saludarte. Creo que son todos los que están conectados acá en Instagram. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a pasar a la parte de Facebook, que ahora sí vi muchísimos conectados. Mauricio del Castillo, muchos saludos. Héctor, muchos saludos. Alan Villegas, muchos saludos también. Mi hermana, que también está aquí conectada. Saludos, Anel, mucho gusto en saludarte. Galavaro, muchos saludos. Tocayo, Manuel Cortés, muchos saludos. Gracias. Ani, saludos. Charlotte, saludos. Ok, Daniela Santamaría dice, conozco que el dolor en el pecho o brazo izquierdo. Ok, era de lo que comentábamos, que quien conocía algunos datos de infarto. Y sí, efectivamente es dolor en el pecho o en el brazo izquierdo. Yes Carly, saludos. Rebeca López, muchos saludos. Rodrigo Pérez Guerrero, también se da un dolor en la boca del estómago y la gente se confunde con gastritis. Rodrigo Pérez Guerrero, gracias por ese comentario. Fíjate que sí, hay muchos pacientes que dicen que tienen como indigestión, y eso es un dato de infarto. No quiere decir que si tienen gastritis van a estar infartados cada vez que tengan ese dolor, no. Pero uno de los datos clínicos de algunos de los pacientes es que generan dolor en el epigastrio, es decir, dolor en la boquita del estómago, y eso puede ser un dato de infarto. Si hay factores de riesgo y tienen dolor en la boquita del estómago de manera abrupta y ya llevan algún momento presentándolo, busquen atención médica para que sean valorados. Puede ser un infarto. Marlene Sosa, muchos saludos, gracias. Ana Lilia Quiroz López, gracias. Aquí comentaba, cámbiense a Facebook porque en Instagram no se escucha. Creo que solucionamos el problema y ya se escuchó bien al final. De todas maneras, esto va a estar en IGTV para que también lo puedan revisar. Mi esposa también está por acá. Ella siempre está conmigo en todos los lugares. Gracias por estar conectada, amor. Ok, Ricardo Domingo, al estar preocupado puede desencadenarlo. Sí, el estrés, platicábamos, el estrés es un factor de riesgo para poder generar infartos. Dice Moni Olsen, ¿es bueno tomar una aspirina diaria? Mira, Moni, no es bueno tomar una aspirina diaria porque puedes tener algunos eventos adversos relacionados al uso de aspirina. Sin embargo, yo lo que te sugiero es que valores tu situación. Si de este listado de factores de riesgo que les comenté tienes algunos, entonces te sugiero que visites a tu médico tratante, o bien si gustas venir con un servidor, aquí podemos platicar, hacerte un perfil, una revisión para ver todos los factores de riesgo que podían presentarse, y si hay factores de riesgo, sí es bueno indicar el uso de aspirina 100 miligramos de ácido acetil salicílico una vez al día. Cuando se ha padecido púrpura trombocitopénica, ¿hace daño tomar la aspirina Protect? Pregunta Ana Lilia Quiroz López. Ana Lilia Quiroz, sí, ahí hay una situación que debe de ser controlada y vigilada, porque recuerden que el uso de ácido acetil salicílico puede aumentar riesgos de sangrado. Entonces, si juntamos un tema de púrpura trombocitopénica que tiene alteraciones de coagulación y utilizamos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, podemos generar un riesgo aumentado. Entonces, Ana Lilia Quiroz, te invito a que lo platiquemos en conjunto y veamos realmente pues el punto específico de acuerdo a tu caso. Gabriela Rodríguez, un gusto. Gaby. Rocío Reyes, también mucho gusto en saludarte. Leticia Ponce dice hipertensión arterial. Sí, es uno de los factores de riesgo. Saludos, Héctor. Luis Eduardo Parra, Doc, qué gusto saludarte. Marco Flores Palacios, saludos, mi estimado Marco. ¿Un cambio de temperatura puede ser un factor? Miren, no descrito como tal, en realidad no es así, pero fíjense que
Yo sí he tenido algunos casos en donde un paciente tiene una exposición de un ambiente muy cálido a uno muy frío y a partir de ahí el paciente identifica que se presentan los síntomas y resultaron en infarto. Entonces, no es un factor de riesgo como tal, pero sí hay pacientes que empiezan con los síntomas con el cambio de temperatura. Pero pues no se describe como un factor de riesgo. ¿Cuál es el tiempo correcto de acondicionamiento físico? Pues bueno, lo que se sugiere son de 30 a 45 minutos diarios. Gabo, gracias, muchos saludos. Alice, ¿es posible que el consumo constante de bebidas energéticas puedan ser causa o motivo de un infarto? Sí, sí es posible. Lo que pasa es que estos productos tienen glucosa. Entonces, si nosotros estamos permanentemente utilizándolas, vamos a tener la glucosa alta y alta y alta y alta. Entonces, ¿esto es un factor de riesgo? Sí. Y además tienen algunos componentes, como la taurina y algunos otros componentes que también se han asociado a aumentar el factor de riesgo. Nuevamente, Gabo, muchos saludos. Adi Quiroz, saludos. El adormecimiento en el brazo derecho es un síntoma. Hay pacientes que han referido adormecimiento también nada más del brazo izquierdo, sino también del brazo derecho. Entonces sí puede ser un síntoma. Lo más común es que se presente en el lado izquierdo, pero también hay pacientes que refieren adormecimiento en el brazo derecho. Paco, saludos amigo y gracias a todos. Bueno, pues creo que ya contesté todas las preguntas que se generaron aquí. Y todas las preguntas que se generaron tanto en Facebook como en Instagram. Y pues bueno, si ya no hay más preguntas, les agradezco nuevamente estar aquí, estar conectados, estos 60 minutos que prácticamente platicamos respecto al infarto agudo al miocardio. Estén pendientes, dentro de 15 días volveremos a hacer una nueva sesión. Hay muchos temas que me han enviado, ya tengo una lista muy larga, muy grande de temas que pues ustedes me han sugerido. Gracias por estar siempre pendientes, gracias por conectarse y gracias por estar aprendiendo junto conmigo de todos estos datos que son fundamentales para poder transmitirlos a ustedes y que puedan identificar de manera temprana datos clínicos, puedan prevenir, puedan hacer modificación en sus estilos de vida, en sus hábitos y de esta manera podamos ser una población más sana. Recuerden que el objetivo de estos videos es educar en salud y que puedan identificar para prevenir. Les invito a que la compartan con todos sus conocidos, con sus amigos, para que cada vez podamos llegar a más y más personas y cada vez podamos prevenir juntos más enfermedades, que ese es el objetivo que tenemos con este tipo de videos. Denle like, denle seguir, inscríbanse al canal de YouTube, escuchen el podcast, estén pendientes en redes sociales, ahí les haré saber la siguiente fecha, que será de este miércoles en 15 días, y ahí también les haré saber el tema que podemos platicar. Les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos muy pronto. Les envío un abrazo a todos ustedes y que tengan una excelente noche.